Buenas noches, estimado colega. Buenas noches, compañero Alexander. Bueno, en este momento estamos aquí para dar comienzo a este podcast, este corto pero conciso podcast Ujú. relacionado con la hipersexualización y posturas psicoanalíticas. Ok. Más, Teniendo en cuenta eso, pues hablaremos un poquito de qué es la metamorfosis de Freud, según el tercer ensayo, y pues nada, comencemos esta postura. para la introducción es importante dar una pequeña definición de lo que es la hipersexualización. Ujú. La hipersexualización es, ese, es la percepción sexualizada de los adolescentes. Cabe recalcar que la adolescencia empieza a los 12 años, de ahí para atrás es preadolescencia. Este lapso de tiempo de pasar de la niñez, de todo este líbido yoico, al pasar a este líbido relacionado a los objetos, pues es complejo para el sujeto, ¿no? Ujú. Y pues esto trae diferentes afectaciones, problemáticas en relación a la sexualidad. Entonces es importante recalcar ese aspecto. Listo, me parece muy bien. También, pues hablando ya un poquito más de los jóvenes, hoy en día la hipersexualización es bastante compleja porque lo vemos en todos lados, lo vemos en tanto maneras de vestir, tanto la música, lo que se ve en redes sociales, pues ahí también tendríamos un punto. Sí, sí, en efecto, así es. Mm, ya que relacionado a lo anterior eh, que habías comentado, en este ensayo hay puntos que se relacionan con lo anterior, con lo dicho anterior. Y es, claro, esta etapa es en la cual el sujeto mm, centra su placer en la genitalidad, ¿no? Ujú. Entonces se ve más influido por todo este contexto cultural, social, ¿sí? Y medios de comunicación y ahora pues, las redes sociales. Además de eso, pues, eh, un postulado que decía Freud en este ensayo era que los niños tienen su primera interacción sexual con, con los padres. Y aunque los padres interactúan de manera, podría decirse, asexual, para el niño, esta interacción es meramente sexual. Placentera, Entonces, podríamos decir. placentera. Perfecto. Entonces, claro, eh, con todo este contexto, los padres muchas veces inconscientemente hipersexualizan al niño con cuestiones como conductas afectivas que quizás el niño pueda identificar como sexuales más allá de la relación que tienen con los padres, como también la relación mm, de la popularización del reggaetón y otra música que determina ciertas conductas a nivel sexual que el niño identifica como normal y normaliza. Ok. Entonces, este lapso de normalizar estas conductas sexuales, pues provoca en él que el desarrollo sea más rápido de lo adecuado, que sea un desarrollo no adecuado para su edad. Por Ok, consiguiente, hay problemas en el sujeto, ¿no? pues yo creería que ahí tenemos varios puntos y dos de ellos que sí me gustaría tocar es, primero, bueno, ¿qué entendemos nosotros como temprano? O sea, tener en cuenta que los placeres no solo nos vamos yendo por la sexualidad, sino por ciertos tipos de placeres que no se tienen de manera biológica o necesaria, como se venía conociendo también en el psicoanálisis, que nosotros no tenemos del todo ese sentido de supervivencia que tendrían los animales, en el caso del sentir una necesidad de comer simplemente algo, sino que nosotros tenemos gustos, tenemos también gustos y placeres por alimentos. También mencionaste un poco lo de la etapa en la infancia, del adolescente, pues en la infancia ya el niño experimenta placeres con sus padres, sus familiares, en el caso de la madre, que sería la amamantar, ¿cómo se conocería que no es algo más instintivo, sino algo más sexual o pulsional por el hecho de que estamos pasando las etapas del desarrollo psicosexual, como sería la etapa oral, la anal, la genital? Entonces, también sería retocar que estas etapas se ven todo el tiempo, o sea, el ser humano siempre ha sido desde un principio llevado por este tipo de pulsiones. También se conoce que nosotros nacemos polimorfoperversos. Hablaríamos un poquito de la aberración del tema de que eh, todos nos gusta de todo, según. Y ya la sociedad o la cultura en la cual uno se encuentre es la que nos va orientando o guiando hacia dónde es donde debemos estar enfocados. Por cultura, digámoslo, el super yo, que serían estos valores morales, sería lo que nos haría guiarnos hacia algo. Entonces,
los valores morales dependiendo de la sociedad, por ejemplo ahora como los tenemos, que son un poco más libertarios en algunos aspectos, en otros siguen siendo un poco más cerrados, pues tenemos en cuenta ese tema de que los jóvenes están a ciertas exposiciones, pero que aún falta un poco más de educación al respecto, educación sobre qué es la sexualidad para ellos. Entonces, me gustaría tocar ese tema, como tenemos poco tiempo, ¿cómo podría su merced, Alexander, eh, incentivar o decirle a los padres, hey, ¿cómo es que los puedo orientar? Si llega un padre a ver esto, hey, ¿cómo entonces puedo orientar a mis hijos sobre qué es una sexualidad sin necesidad de estar haciendo el tema de la alusión a factores biológicos, sino más a factores de el deseo y las pulsiones? Claro, sí. Es importante primero hacer esa diferencia entre sexualidad como tal, todo ese constructo psicosocial y sexualidad y más genitalidad. Es sumamente importante. Creo que sería lo fundamental Mm, determinar que una cosa es la sexualidad y otra es la genitalidad y que el hecho de determinar que el niño en todas sus etapas, pues hay una erotización, ¿sí? Hay pulsiones sexuales eh, que no determinan que eso sea malo, ¿sí? O que sea una hipersexualización, sino que determinan que es el proceso normal del sujeto en cada etapa, ¿no? ujú, Mm, creo también adecuado decir que, aunque estas etapas están correlacionadas y son importantes para el sujeto, pues eso no da la libertad de llevar a tal punto y determinar lo sexual como algo meramente genital, ¿sí? Que en ese caso, la genitalidad, como este constructo de la sexualidad, sí estaría siendo afectado el chico, el niño, porque determinamos que dar información de educación sexual es igual a dar información de que el niño tiene sus genitales, cómo pueden ser usados en la práctica sexual, etcétera, que no deja de ser importante, pero pues no es la cuestión aquí. mm. Bueno, y entonces, ya con estos factores, nos quedarían más preguntas que respuestas, eh, Perfecto. Así es. porque, porque son temas que, o sea, primero son muy extensos y estamos un poco cortos como para poder enfocarnos en tantas cosas que habría que tener en cuenta, también un poco sobre las aberraciones que hay o sobre lo que se consideraría un estado normal para Freud en cuanto a qué es una sexualidad, cuál es el inicio, cuál es la meta y cuál es el fin. Y yo creería que podríamos intentar cerrar un poco este podcast diciendo, en mi caso, yo podría decir que el tema de la sexualidad, ya sea en jóvenes, que estamos tratando un poquito ese tema, pero también en adultos o en niños, es que lo primordial es el deseo y el placer. También el significante que se le dé a ese objeto de deseo. La sexualidad hoy en día nos está enseñando muy bien y que deberíamos intentar hacer que los jóvenes puedan llegar a tener acceso a una información sobre la sexualidad que no necesariamente tenga que ser implícita en lo genital, sino también en lo del objeto de deseo, que no solo es eso, sino también puede ser un alimento, puede ser eh, un pasatiempo, cosas que le generen placer en la vida, que lo muevan como persona, es lo que nos haría a nosotros más bien como disfrutar, como sería enfocarnos más en que hay que alejarnos un poco de la genitalidad, enfocarnos más en nosotros como la complejidad del ser, En efecto. en efecto. En efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el dilema de la hipersexualización es que es un dilema meramente visto desde la perspectiva genital. Claro, eso es lo que determina que sea un problema en sí, ¿no? Uh La -huh. hipersexualización, el inducir a un sujeto el cual está descubriéndose en sí y está pasando ese trayecto de, de libido yoico, ¿sí? A un libido más relacionado al objeto, ¿sí? Y determinar eh, que la sexualidad es meramente lo genital. Entonces, todo este constructo, toda esta motivación social, cultural, marketing, porque se vende como eso, se vende la sexualidad, pues hace que el individuo eh, mire la sexualidad meramente como algo genital. Y pues eso trae un dilema problemático relacionado con la hipersexualidad. Sí, señorito, totalmente de acuerdo. Y bueno, un gusto, joven, poder Igualmente, comunicarme con usted sobre estos temas y un gusto también a toda la audiencia que nos está viendo y nos vemos en una próxima emisión.